Bienvenidos, yo soy el doctor Carlos Quiroz Meléndez, otorrinolaringólogo, y este es nuestro programa de consultas en línea. Hoy queremos desarrollar muy rápidamente un tema que es muy amplio, que se refiere a los trastornos del sueño y la apnea del sueño. Tanto hombres como mujeres, el tono de los músculos del paladar suele irse perdiendo. Incluso toda esa musculatura a veces se va cayendo con el paso de los años. Por eso es que cuando somos jóvenes y delgados, pocas personas roncan severamente y con los años el problema se va haciendo más severo. Entonces, el grado más severo de ese problema se llama apnea del sueño. Y es que estos tejidos han perdido tanto tono que donde el paciente hace su inhalación, no solo vibran, sino que se colapsan. Muy bien, el paladar e incluida la lengua se colapsan. Visto en forma lateral, eso es el paladar blando, y eso es la úvula o campanita, y eso es la lengua. Así que cuando el paciente succiona aire para respirar, toda esta sección de la faringe se colapsa. Y ahí se presenta la apnea, que me voy a permitir hacerles una representación. Es el roncador severo que de repente se queda pegado, y es muy característico que su acompañante, su esposa, le dé un codazo para que el paciente vuelva a arrancar en su respiración. Sucede que esos pequeños paros respiratorios, noche tras noche, semana tras semana, mes tras mes, son un factor de riesgo cardíaco y aumentan las posibilidades de infarto, de derrames cerebrales, de hipertensión pulmonar. Son un factor tan severo para infartos como lo pueden ser el sedentarismo, el tabaquismo, problemas severos del colesterol. Entonces se abre lo que muchos de ustedes habrán escuchado sobre las famosas cirugías del ronquido. Aquí es un tema muy amplio. Cirugías para el ronquido severo, pacientes con apneas del sueño, son muchas las técnicas que se han desarrollado. Con láser, sin láser, con radiofrecuencia, con bisturí de plasma, son muchísimas las técnicas. Sí les puedo indicar que la gran mayoría de cirugías lo que buscan es abrir espacio, cosa que es bastante lógico, abrir espacio para que aumente el caudal de aire que el paciente puede inhalar. Por eso es que la gran mayoría de las cirugías son sobre el paladar blando. A veces se reseca una parte de la úvula, a veces se resecan las amígdalas, a veces se reseca incluso toda una franja de esta musculatura de acá, para aumentar, a la hora de quitar esos tejidos, disminuye el colapso de esta vía aérea y el paciente puede respirar mejor. Y por supuesto, desaparecer las apneas, que esa es la meta principal, la desaparición, la disminución de los periodos de apneas. Algunas veces, como se puede ver en esta imagen lateral, la lengua, como pierde tono durante las noches, es parte de lo que contribuye a que se colapse la vía aérea. Entonces, en pacientes, ocasionalmente, porque es una cirugía más complicada, se puede incluso decidir hasta resecar una pequeña porción de lengua. Hay diferentes nombres, técnica de Simmons, técnica de Coleman, diferentes formas de hacerlo y diferentes enfoques. Me gustaría tal vez que vieran esta otra imagen. Esta, que espero que sea bien, es la endoscopía, es como nosotros vemos al paciente con nuestras cámaras. Eso aquí es nuevamente la úvula, esas son las amígdalas, y esta es parte de la lengua. Entonces aquí es más fácil ver cómo todas esas estructuras tienden a estar amontonadas, y en pacientes que presentan este problema de pérdida de la fuerza muscular, todo esto tiende a colapsarse. Y como les expliqué hace un rato, las cirugías van desde quitar solamente las amígdalas, que alguna gente conoce como glándulas, hasta quitar parte de esta úvula e incluso a veces secciones más importantes de toda esta musculatura. No en su totalidad, para que el paciente no tenga luego problemas de reflujo, que es lo que llamamos cuando el paciente toma líquidos y este líquido se devuelve un poco por la nariz. Tenemos que ser conservadores, la resección es parcial, nunca quitamos completamente todas esas estructuras. Esto de aquí es una parte de la lengua y, como también les comenté hace un minuto, a veces se decide resecar parcialmente esta lengua. Es muy difícil, cada paciente es diferente. Factores que también tenemos que considerar es el paciente obeso, el paciente con exceso de peso. Le pedimos que por favor, junto con la cirugía, inicie un proceso de pérdida de peso, que eso suele tomar un periodo largo.
Y a veces es necesario incluso la participación de nutricionistas y demás. Ocasionalmente, me gustaría que enfocamos esta imagen, ocasionalmente la cirugía del ronquido no va dirigida hacia el paladar, sino que va dirigida hacia la nariz, en el sentido de que pacientes con desviaciones del tabique nasal, pacientes pediátricos con problemas de crecimiento del tejido adenoideo, puesto que la nariz es obstruida y el paciente no respira bien por la nariz, pues es un poco lógico que lo que vamos a resolver, donde queremos mejorar ese flujo de aire es en la nariz. Así que algunas veces la cirugía de ronquido es más una cirugía de reparación del tabique nasal o de resecar los adenoides o algunas veces de resecar otro huesito, otra estructura que viaja ahí adentro que se llaman cornetes. Sin embargo, nuevamente, la gran mayoría de pacientes son candidatos a resecciones en mayor o menor grado del paladar. Actualmente, es muy interesante, muchos pacientes siguen un poco con la idea que el láser es lo último en tecnología. El láser es muy útil. Nosotros tenemos experiencia con láser desde hace muchísimos años. Ahora, lo que suele estar más actualizado y que es muy útil en cierto tipo de pacientes es lo que llamamos coblación o bisturí de plasma. Y en eso nosotros somos pioneros en la utilización de esta técnica. Lo más interesante del bisturí de plasma es que disminuye muchísimo el dolor postoperatorio, que por mucho es el principal inconveniente de esta cirugía. Esa cirugía es corta, la resección del paladar es una cirugía que suele durar menos de 1 hora, es una cirugía corta, muy segura, difícil que se presenten sangrados graves, infecciones graves, pero algunos pacientes sí se quejan de las molestias postoperatorias. Entonces, la literatura mundial demuestra claramente que el bisturí de plasma ayuda muchísimo a disminuir este dolor postoperatorio. Esta técnica sí es una técnica muy nueva en nuestro país, casi exclusiva de este hospital, y es muy recomendable para algunos pacientes. Recomendaciones generales para los pacientes, que eso siempre en la consulta le recomendamos al paciente, lo de la pérdida de peso, evitar licor o medicamentos sedantes antes de acostarse. A veces el paciente que duerme muy mal por sus apneas, por sus ahogos, toma un poco de licor, toma un relajante, que le da esa sensación de que voy a dormir más profundamente, que tengo un sueño muy sabroso. Lo malo es que estas sustancias, a la hora de producir relajación muscular, empeoran la relajación muscular del paladar, que es el motivo principal del problema. Entonces, esos pacientes, por favor, evitar bebidas alcohólicas después de las 5 de la tarde y mucho más medicamentos sedantes. Eso es prácticamente el único tratamiento no quirúrgico. No hay ninguna medicina, pastilla o inyección que pueda ayudar con este tipo de problemática. Cada paciente es distinto, es difícil vía telefónica indicar al paciente cuál es la opción más adecuada para él. Y por supuesto, puesto que intervienen todas estas estructuras, sin examinar al paciente y sin hacerle una endoscopía, es muy difícil poder definir cuál es la cirugía más adecuada. Por eso, esos pacientes roncadores severos con apneas del sueño, por favor no tomen esto como un problema a la ligera. Es un problema grave para el sistema circulatorio y es una causa importante de muerte cardiovascular. Espero que haya sido claro para ustedes. Los esperamos la próxima vez.